grabar la clase, les voy a poner un problema de ejemplo. Es acá un momento, esta copia del libro corresponde a la séptima edición del Serwin. Bueno, al principio vienen varios ejemplos de producto cruz, ¿verdad? Voy a hacer unos para explicar cómo funciona bien esto. Realmente hay dos formas diferentes de calcular el producto cruz de dos vectores. Sin embargo, una de esas formas requiere el uso de un determinante, o sea, de calcular un determinante, que es algo que ustedes van a estudiar mejor cuando lleven el curso de álgebra lineal. Tal vez algunos ya lo hayan llevado, pero otros tal vez no. Entonces, como no han llevado álgebra lineal, yo no puedo partir del hecho de que todos aquí saben cómo calcular el determinante de una matriz, ¿verdad? Tal vez podrían aprender, pero no lo entenderían tan bien como si llevaran el curso de álgebra, y uno podría explicarlo tan bien como lo explicaría un profesor de matemáticas, ¿verdad? Entonces, hagamos un ejemplo. Hagamos tal vez el problema 3. Dice, dos vectores se conocen por A igual, pero puede hacerse determinantes para efectos de este curso. Si usted sabe hacerlo, si lo hace bien, sí, ¿verdad? Está bien. No es requisito, ¿verdad? Pero si lo hace bien, se puede. Ok. El vector A es menos 3i más 4j y B es 2i más 3j. Encuentre A cruz B y encuentre el ángulo entre A y B. Vean que una cosa muy importante es que cuando hablamos de vectores existen dos tipos de producto, que son operaciones matemáticas totalmente diferentes entre sí, ¿verdad? Y no hay que entender cuando hablamos de producto que estamos hablando de la multiplicación de los vectores, porque los vectores no se multiplican. Los números escalares sí, pero los vectores no. Los vectores hacen producto, pero no se multiplican. Y el producto que hacen vectores puede ser producto punto o producto cruz. Las dos son operaciones matemáticas diferentes. La principal diferencia es que el producto punto nos devuelve como resultado un escalar, o sea, una cantidad que solo tiene magnitud. Mientras que el producto cruz, como el que está aquí, ¿verdad? Vean que ustedes saben, ustedes pueden reconocer el producto cruz porque se denota con una cruz, ¿verdad? Una X. El producto cruz nos da como resultado otro vector, ¿ok? O sea, el resultado de aplicar el producto cruz nunca es un escalar, es un vector. Sin embargo, ustedes pueden calcular la magnitud de ese vector, pero sabiendo que es eso, o sea, es un vector. Entonces, hay una forma de hacerlo que es mediante determinantes que lo pueden aplicar. De hecho, si ustedes la manejan, perfecto, ¿verdad? Es una forma casi mecánica de hacerlo. La otra forma es aplicando las propiedades conocidas, ¿verdad? Del producto cruz de los vectores unitarios. Ya vamos a ver eso. Entonces voy a irme un momento a la pizarra para explicar bien el problema. Aquí, ¿verdad? Vean que para hacer esto bien es imprescindible manejar la notación de vectores unitarios, ¿verdad? Hay que poner el vector i y el vector j y el vector k si aparecen. Entonces, nos dicen que el vector a es menos 3i más 4j. Y el vector b es 2i más 3j. Y queremos calcular cuánto es A cruz B. Cuando nosotros hacemos un producto cruz,
como este, ¿verdad? Hay que tener presente las propiedades de los vectores unitarios. Si, por ejemplo, recuerden que hay una tabla que nos dice lo siguiente. Cuando ustedes calculan, por ejemplo, cuánto es el vector i cruz i, eso tiene que dar 0. Cualquier vector que se hace producto cruz consigo mismo da 0. Es siempre, ¿verdad? Una característica general de esto. I cruz j es igual a k. O sea, cuando ustedes hacen el producto de i con j, les devuelve el vector k, y el vector k, ¿se acuerdan que es el vector unitario que apunta en el eje z, ¿verdad? I cruz k es igual a menos j. Y luego hay otra serie, ¿verdad? Hay otra serie de productos cruz. Por ejemplo, j cruz i da menos k. J cruz j es un vector consigo mismo, da 0. J cruz k da i. Y por último, k cruz i da j. K cruz j da menos i. Y k cruz k es 0. Aquí, vamos, yo lo estoy acomodando de manera tal que las operaciones que aparecen en cada columna tienen el primer vector igual, ¿verdad? Y j y k. Y las que aparecen en cada fila tienen el segundo vector igual, y j y k. Entonces, la regla, digamos, para aprenderse en memoria esta tabla es la siguiente. Si los vectores aparecen ordenados según el alfabeto, el resultado es positivo. Y si aparecen ordenados en un orden que no es el del alfabeto, entonces la respuesta es negativa, ¿verdad? Si, por ejemplo, yo les digo, ¿cuánto es I cruz J? Bueno, en el alfabeto tenemos I, J, y luego sigue K, ¿verdad? Entonces, K. Si le dicen, por ejemplo, J cruz K, en el alfabeto tenemos J, K. Después sigue la L, ¿verdad? Pero la idea es que ustedes se devuelven a la I. Entonces esto da I. Y también si ponen, por ejemplo, ¿cuánto es K cruz I? Obviamente después de la K no sigue la I, sigue la L. Pero la idea es que ustedes se devuelven, ¿verdad? Se devuelven 3 pasos atrás, K, I, sigue la J. Pero en cambio, si ustedes llegan y dicen, ¿verdad? ¿Cuánto es J cruz I? Bueno, después de la J no va la I va antes de la J. Entonces la respuesta da negativa, ¿verdad? Y así sucesivamente. En general, también saben que cuando ustedes hacen el producto de dos vectores consigo mismos, tiene que darle 0. Excelente, ¿verdad? Muy bien. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿cuánto es A cruz B? Pues, la forma de hacer este procedimiento sin recurrir al determinante es haciendo digamos, aplicando la propiedad distributiva del producto, porque también es válida para el producto cruz. Entonces, ustedes ponen A cruz B es igual a menos 3i más 4j cruz 2i más 3j, ¿verdad? Lo escribí bien. Sí, lo escribí bien, ¿verdad? Ya vean que esto que está aquí es A y esto que está aquí es B, ¿verdad? Entonces, al igual que cuando nosotros hacemos la multiplicación de dos polinomios, ¿verdad? Dos factores con paréntesis, aquí viene a aplicar la propiedad distributiva. Entonces, tenemos que calcular cuánto da este cruz este, cuánto da este cruz este, cuánto da este cruz este,
y cuánto da ese cruz ese otro, ¿verdad? Tomando en cuenta el hecho de que también los vectores unitarios se hacen el producto entre ellos, ¿ok? Y recurriendo a la tabla que teníamos antes para predecir el resultado. Entonces, por ejemplo, cuánto es menos 3i cruz 2i, ¿verdad? Hay que hacer toda la expansión de esto. Esto es menos 3i cruz 2i, ¿verdad? Estoy haciendo primero las componentes x de cada vector. Luego, hay que hacer el producto de la componente x del vector A con la componente y del vector B. Entonces sería menos 3i cruz 3j, ¿verdad? Luego, la componente y del vector A con la componente x del vector B. Entonces sería 4j cruz 2i. Y por último, las componentes y de cada vector, que sería 4j cruz 3j. Ok. Y 2 igual a, entonces hay que hacer el producto de cada uno de ellos. Entonces, el primer término tiene menos 3i cruz 2i. Primero multiplicamos los escalares, o sea, multiplicamos menos 3 por 2, es menos 6, ¿verdad? Entonces eso es menos 6, pero hay que traer consigo también los vectores unitarios, entonces sería i cruz i, ¿verdad? O sea, sería menos 6 veces i cruz i. Luego, el segundo término, menos 3i cruz 3j. Primero multiplicamos los factores. Menos 3 por 3 es menos 9. Entonces esto sería, bueno, menos 9, menos 9i cruz j. El tercer término, 4j2i, 4j2 cruz 2i, entonces 4 por 2 es 8. Entonces esto sería más 8j cruz i. Vean que hay que tener mucho cuidado con el orden en que ponemos los vectores unitarios. A diferencia de la multiplicación de números ordinaria, el producto cruz sí cambia dependiendo de cuál se escribe primero y cuál se escribe después. Bueno, y por último, es el término que tiene 4j cruz 3i. 4 por 3 es 12, ¿verdad? Pues esto sería más 12j cruz j. Y luego calculamos cuánto da todo esto, ¿verdad? Ven, aquí por ejemplo, i cruz i, sabemos que es 0. También j cruz j, ¿verdad? Eso es 0. Luego, i cruz j es k, vector k. Y j cruz i es menos k. Entonces, lo que queda es menos 9 veces k más 8 veces menos k. O sea, menos 9k menos 8k igual a menos 17k. Pues esto que está aquí sería la respuesta. Busca, ¿verdad? Vamos a ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda sobre el procedimiento que he utilizado? Vean que también se puede hacer por el método del determinante, no es algo excluyente. Lo que pasa es que el determinante, tal vez algunos de ustedes no lo entiendan porque no han llevado álgebra lineal. Profe, yo tengo una consulta. A ver, ¿alguien dijo algo? Es que no entendí bien. Digamos, ¿cómo podría sacar yo la dirección sin necesidad de utilizar números? La dirección. Ok. Ajá. Para eso es que el libro les habla acerca de la regla de la mano derecha.
voy a explicarlo aquí con ustedes. Para aplicar la regla a la mano derecha, ¿verdad? Es importante tener mucha imaginación espacial. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un dibujo de los vectores primero, ¿ok? Entonces, voy a hacer primero el sistema de coordenadas. X y Y. Hago nada más el eje X y el eje Y porque el vector A y el vector B están, se supone, en el plano XY, ¿verdad? O sea, ninguno de los dos tiene componente en el eje Z. El producto cruz sí tiene componente en el eje Z, pero bueno, ahora vamos con eso, ¿verdad? Entonces, el vector A es menos 3 en Y y 4 en J, ¿verdad? O sea, que se encuentra en la coordenada X igual a menos 3 y en la coordenada en Y igual a 4. 4, ¿sí, verdad? Entonces, vamos a ver, voy a dibujar el vector. Aquí está menos 3 y aquí está 4. Aquí, ¿verdad? Voy a hacerlo lo más exacto posible. El vector B era 2i, 3j, ¿verdad? Entonces ese vector habría que dibujarlo de esta forma. Tiene 2 en el eje X y 3 en el eje Y. Y lo voy a hacer de color azul para distinguirlo lo más posible del vector A. ¿Ok? Entonces esto es el vector B y esto es el vector A. Entonces vean, lo que está haciendo el compañero es que efectivamente hay un método para determinar la dirección del producto cruz, o sea, por decirlo de esta forma, digamos que yo voy a llamar al vector que sale de hacer esta operación el vector C. O sea, C va a ser igual a cruz B. Entonces, para determinar la dirección del vector que sale de hacer el producto cruz sin hacer ningún cálculo, o sea, hacerlo de una forma cualitativa, podríamos decir, aplicamos lo que en el libro llaman la regla de la mano derecha, que de hecho es un principio que aparece mucho en muchos procesos de la física, no solamente en el cálculo de productos cruz, sino que también cuando determinamos la dirección de rotación del spin, campos magnéticos, hay muchas aplicaciones para la regla de la mano derecha. Ok, la forma de aplicar la regla de la mano derecha es la siguiente. Entonces, vean, yo voy a hacerlo en la cámara, ¿verdad? O sea, en la cámara yo tengo una tableta en la cual yo estoy escribiendo lo que ustedes ven en la pizarra, ¿verdad? Esto es lo que ustedes están viendo en la pantalla, lo pueden ver, ¿verdad? Entonces, para aplicar la regla de la mano derecha, van a necesitar hacer un dibujo de los vectores, como este que tengo yo aquí, ¿verdad? Que es lo que ustedes ven en la pantalla, y luego hacen lo siguiente, con su mano derecha, ¿verdad? La mano derecha de ustedes no, yo sé que tal vez en la pantalla se vea, parece que es la izquierda, pero no, es la mano derecha mía, ¿verdad? Ustedes primero lo que hacen es que orientan los 4 dedos de la mano derecha, estos de acá, ¿verdad? Los 4 dedos grandes, hacia la dirección hacia la que apunta el primer vector del producto cruz. El primer vector del producto cruz es el vector A, ¿verdad? Entonces, yo digamos, agarro la imagen, espero que se vea bien, voy a intentar apagar esta luz, tal vez así sea mejor, que sea muy brillante. Bueno, ustedes agarran el dibujo, ¿verdad? Y orientan su mano derecha hacia la dirección del vector rojo.
¿ok? Entonces yo estoy orientando mi mano, es que no sé cómo hago para verlo, para que se vea bien. Sigo como la mano. Ok, vamos a ver cómo hacemos. Ok, tiene que activar la cámara. Ahora sí me ven. Sí, ok, pues bueno, aquí yo tengo la tableta con la que estoy escribiendo, ¿verdad? Con la que estoy dando la clase. Este, Aquí, ¿verdad? Ahora, la imagen, yo sé que no se va a ver muy bien, ¿verdad? Esto idealmente habría que explicarlo en un salón de clase, pero bueno, voy a intentar hacerlo. Ustedes agarran el dibujo, ¿verdad? Así como lo ven acá, y luego con su mano derecha, esta mano, ¿verdad? Cuidado, lo hacen con la mano equivocada, la mano derecha, ¿verdad? Apuntan con los 4 dedos, con estos dedos, ¿verdad? Hacia la dirección en la que está el primer vector. El primer vector del producto cruz es el vector A. Está muy brillante, tal vez voy a bajar un poco el brillo. Así, un poco mejor, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes tienen esto, agarran la mano derecha y apuntan hacia la dirección donde está el primer vector, que es el vector A. Debería apuntar así, ¿ok? Después ustedes lo que tienen que hacer es cerrar su mano derecha hacia la dirección hacia la que se encuentra el segundo vector del producto cruz. El segundo vector del producto cruz es el vector B. Entonces tienen que cerrar su mano derecha hacia el vector B. Pero el vector B se encuentra a la izquierda del vector A. Entonces, cuando ustedes hacen eso, tienen que cerrar la mano hacia esa dirección. O sea, tienen que hacer esto. Tienen que cerrar de A a B. Cierran de a B. La dirección del pulgar lo que les va a dar es el sentido hacia el cual apunta el vector que sale de hacer el producto cruz. Ahora, ustedes recuerdan que nosotros al hacer el cálculo habíamos encontrado que el vector que sale es negativo hacia acá, ¿verdad? Hacia el eje, hacia el vector K. Eso quiere decir que el producto cruz apunta hacia el lado negativo del eje Z, se apunta hacia menos K. Ustedes pueden encontrar la dirección del vector como la dirección hacia la cual apunta el dedo pulgar de la mano derecha. Entonces, ustedes cierran, vamos a ver, ustedes cierran de A B, de a B. El pulgar apunta hacia adentro de la página, hacia adentro de la pizarra. Eso quiere decir que apunta hacia la dirección menos K, porque cuando el vector apunta hacia adentro de la página, hacia adentro de la pizarra, se toma como negativo en el eje K. En cambio, si yo hubiera hecho lo contrario, si yo hubiera movido mi mano derecha de aquí para allá, entonces el pulgar sale apuntando hacia afuera de la pantalla, hacia afuera de la pizarra. Entonces se toma como positivo en el eje K, ¿verdad? Eso hubiera pasado si yo hubiera tenido que hacer el cálculo primero de B cruz A. Por ejemplo, si la pregunta hubiera sido, calcule hacia dónde apunta B cruz A, ustedes tienen que hacer primero, bueno, tienen que hacer primero B cruz A y el pulgar apunta hacia afuera. Eso quiere decir que el producto cruz B cruz A sale hacia adentro, hacia afuera, hacia más K. En cambio, como hicimos A cruz B, entonces ponen primero A cruz B, sale hacia adentro de la página. Entonces queda menos K. Es un poco, o sea,
al principio puede ser un poco confuso. Pero bueno, es solamente una forma, o sea, es eh, una forma, ¿cómo decirlo?, empírica de determinar la dirección del vector. Si no lo quieren hacer, entonces lo pueden hacer analíticamente, que es mediante el cálculo que ya vimos antes en clase. Se dibuja como la mano, o sea, la mano no se dibuja, ¿verdad? Ok. Eh, para los que, digamos, quieren saber cómo se hace este procedimiento mediante el método del determinante, lo podemos ver también. Nada más que sepan que ese método no es obligatorio en el sentido de que ustedes no tienen que aplicarlo si no saben cómo, porque, como les digo, implica el uso de matrices, ¿verdad? Para hacerlo, tienen que hacer esto. Recuerden que A es igual a menos 3 en I más 4 en J. Y B es igual a 2 en I más 3 en J. Esto de aquí es como si hubiera una componente en el eje Z de 0, ¿verdad? 0 en K. 0 en K. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes le dicen calcule A cruz B, tienen que hacer un determinante de una matriz 3x3, ¿verdad? Los que saben hacer esto. En la primera fila ponen los tres vectores unitarios. Entonces ponen I, J, K. En la segunda fila ponen las componentes del vector A. La componente en X es menos 3, la componente en Y es 4, la componente Z es 0. Menos 3, 4 y 0. Y ponen las componentes del vector B. La componente en X es 2, la componente en Y es 3, la componente en Z es 0. Y cierran determinante. Entonces, recuerden, los que saben hacerlo, ¿verdad? Que cuando calculan el determinante de una matriz 3x3 hay que sacar los cuadjuntos. Entonces, por ejemplo, el cuadjunto que corresponde ahí sería el determinante de esta pequeña matriz que está acá. Pues eso sería igual a I veces, hacen el determinante de esto, entonces sería 4 por 0 menos 3 por 0. Ustedes saben que eso da 0, ¿verdad? Esto para I. Luego para J, el conjunto sería agarrando esta columna con esta columna, ¿verdad? Entonces hacen menos J, ¿verdad? Porque va con un menos. Y multiplican menos 3 por 0, menos 2 por 0. Ustedes saben que esto da 0, ¿verdad? Y luego el conjunto de K sería lo que está aquí, ¿verdad? En esta matriz. Entonces calculan menos 3 por 3, menos 2 por 4. Eso da menos 9, menos 8. Eso es menos 17K. Pero, ¿verdad? Esto lo hacen solamente si saben aplicar determinantes. Si no lo saben hacer, entonces no lo utilicen. Háganlo mediante la definición del producto cruz. Eso está bien. Que tiene que dar la misma respuesta, ¿verdad? Vean que menos K significa que el vector apunta hacia adentro, ¿verdad? Hacia adentro de la pizarra. O hacia adentro de la página. Ok. ¿Preguntas?
Ahora cuando vemos problemas con torques, tenemos que hacer uso del producto cruz. Porque de hecho el torque se calcula, o sea, la fórmula para calcular torques se hace mediante el uso del producto cruz. La respuesta es menos 17K, ¿sí? Esa es la respuesta. Ok, voy a buscar otro ejemplo para hacer. Tal vez uno en el que haya que calcular utilizando el torque, ¿verdad? El torque es con el producto cruz. Ok, voy a poner este problema en la pantalla. Ah, hay una parte B. Sí, es cierto. Hagamos la parte B antes de hacer esto de acá. Eh, sí, se me había olvidado la parte B. Ya voy. Pueden ver el libro que estoy viendo yo. La parte B dice, calcula el ángulo entre A y B. Ok, nada más para cerrar esto. Cuando en una pregunta les pidan que averigüen el ángulo entre dos vectores, por lo general, lo mejor, lo más conveniente es averiguarlo utilizando el producto punto, no el producto cruz. ¿Cómo se determinaba el ángulo entre dos vectores? En esta fórmula, ¿verdad? Vamos a ver. Para calcular el ángulo entre dos vectores, ustedes decían, ok, recuerden que A punto B era igual, por definición, voy, era igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno de Z. Y también el producto punto de A y B era igual a AX por BX más AY por BY, ¿verdad? Vean que estoy hablando de producto punto, no producto cruz. Producto punto es lo que vimos al principio del año, ¿verdad? Era lo que se veía la primera semana de clase. Entonces, como ambas cosas son iguales, eso quiere decir entonces que el coseno del ángulo es igual a AX BX más AY BY dividido entre la magnitud de A por la magnitud de B. Pues para este caso en particular, bueno, AX era menos 3, ¿verdad? BX era 2, AY era 4, BY era 3. ¿Y cómo se calcula la magnitud de los vectores? Utilizando Pitágoras, ¿verdad? La magnitud de A se calcula con la raíz cuadrada de las componentes de A al cuadrado. La componente X es menos 3
cuadrado más la componente en y que era 4 al cuadrado por raíz cuadrada de bx al cuadrado más by al cuadrado. Bx es 2, ¿verdad? Y by era 3. Calculamos cuánto da con mi calculadora. 0,33. Eso quiere decir que el coseno de zeta es aproximadamente 0,333, más o menos, ¿verdad? Entonces zeta es igual al coseno inverso de 0,333. Si lo calculan en grados, zeta es igual a 70,5, bueno, 6 grados. 70,6 grados. ¿Ok? 70,6 grados. Muy bien. Y ahora sí, esa es la parte del problema. ¿Alguna duda? No para seguir, ¿verdad? Para ver un ejemplo donde haya que usar torques, que es la primera aplicación que ustedes van a ver del uso de producto cruz en física. Bien. Entonces voy a buscar el otro ejemplo que quería hacer, ¿verdad? El que usaba torques. Centro de masa. Bueno, es que centro de masa también entra en esta sección. Vamos a ver. Sí, ok. Este problema es bonito porque este problema que les voy a compartir utiliza a la vez torque, el concepto de torque y el concepto de centro de masa. Se los voy a enviar de una vez por el chat. Ya se los paso, ya voy. Aquí está. Debería ser el problema 5, el último problema de ese documento que les estoy compartiendo. Y mientras tanto, lo voy a ir leyendo. El problema 5 dice: un cajón de masa despreciable, esta cajita que está aquí, supongo, se coloca en el extremo izquierdo de una tabla de 25 kilogramos de masa, o sea, 2 kilogramos de masa y 2 metros de longitud. Ver la figura 5. Esta es la figura 5. Dice: el ancho del cajón es de 75 centímetros y se va a distribuir arena uniformemente en él. O sea, que el cajón se va a llenar de arena. Cuando se llena el cajón de arena, entonces se altera el equilibrio de la tabla, ¿verdad? Es como un sub y baja. El centro de masa o de gravedad, o sea, porque realmente la palabra centro de masa y centro de gravedad hay que entenderlas como sinónimos, casi. El centro de masa está a 50 centímetros del extremo derecho. O sea, eso quiere decir que esa tabla de madera no es uniforme. O sea, la masa en esa tabla, o el peso realmente, no están distribuidos de manera uniforme. Hay un lado de la tabla que pesa más que el otro. De manera que el centro de masa de la tabla termina estando concentrado, ¿verdad? 50 centímetros a la izquierda del extremo derecho de la tabla. ¿Qué masa de arena debería colocarse en el cajón para que la tabla se equilibre horizontalmente sobre un punto de apoyo que se encuentra exactamente debajo de su punto medio? O sea, el punto de apoyo sería este triangulito de aquí, ¿verdad? Es como la estructura que le permite a la tabla balancearse. Entonces, vamos a
hacer un análisis de esta situación. Y voy a parafrasearlo entonces. Aquí estamos, ¿verdad? Entonces, bueno, en el dibujo hay una tabla, ¿verdad? La tabla mide 2 metros de largo. Voy a dibujarla muy delgada. Y más o menos en el centro de la tabla se pone el triangulito, ¿verdad? Ese triangulito es el punto de apoyo que le permite a la tabla balancearse. Luego, hay un cajón de arena que se construye aquí, ¿verdad? Se coloca en el lado izquierdo de la tabla. El cajón de arena es grande, ¿verdad? O sea, tiene un tamaño considerable comparado con el tamaño de la tabla. Por lo tanto, si ustedes llenan ese cajón de arena, entonces el peso de la arena va a estar actuando a lo largo de una amplia región sobre la tabla. De hecho, nosotros no sabemos exactamente todavía cuánta arena hay que colocar en el cajón. Nada más nos dicen que la arena se va a distribuir de manera uniforme sobre el cajón. Entonces, el cajón como tal mide 75 centímetros. ¿Okay? Y el cajón va a estar con arena. La arena va a estar distribuida uniformemente. El cajón como tal no pesa, lo que pesa es la arena que está dentro de él. Y sabemos también que la tabla tiene un centro de masas que se encuentra a 50 centímetros del extremo derecho. ¿Okay? Aquí está el centro de masas de la tabla, que se encuentra a 50 centímetros. Entonces, para hacer análisis de equilibrio tenemos que identificar cuáles son las fuerzas que actúan sobre la tabla, ¿verdad? Son varias. Sabemos, por ejemplo, que la tabla experimenta su propio peso, ¿verdad? La tabla también siente el peso que le está ejerciendo el cajón de arena sobre ella. Nosotros podríamos decir que es la fuerza del peso del cajón de arena, ¿verdad? Pero realmente si lo piensan, no es el peso, sino que es la fuerza normal de contacto que existe entre el cajón de arena y la tabla. Y por último, y no por eso menos importante, tenemos también la fuerza de contacto entre la tabla y el triangulito. Entonces, la tabla, ya sabemos, no se puede considerar que es un objeto puntual, porque la tabla tiene una extensión, ¿verdad? La tabla como tal mide 2 metros. Entonces, el peso de la tabla está distribuido por el espacio. La idea de aplicar el concepto de centro de masas es que el centro de masas nos permite asumir que la masa de la tabla se encuentra actuando específicamente en un solo lugar. Es el lugar donde se encuentra el centro de masas. Cuando los objetos son uniformes, o sea, cuando tienen una distribución de masa constante, generalmente el centro de masa se encuentra en el centro geométrico del cuerpo. O sea, diríamos a la mitad de la tabla. Pero el problema nos está diciendo que este no es el caso. O sea, que el centro de masas de la tabla se encuentra desplazado hacia la derecha. En particular, el centro de masas está aquí. Entonces, hacia esta dirección, digámoslo en otro color, hacia esta dirección apunta el peso, ¿verdad? El peso de la tabla, pongámosle MT de masa de la tabla. El problema nos decía que la masa de la tabla era de 25 kilogramos, ¿verdad? Bueno, después lo apuntamos. Muy bien. Luego, ¿qué otras fuerzas están?
Bueno, obviamente está también la fuerza que hace el cajón de arena sobre la tabla, ¿verdad? Lo que pasa es que el cajón de arena también es un objeto grande, ¿verdad? Que también abarca un espacio. Tiene un tamaño de 25 centímetros. Como el enunciado nos dice que la masa de la arena se distribuye uniformemente, entonces es seguro suponer que el centro de masas de la arena se va a encontrar exactamente a la mitad del cajón, ¿verdad? Porque está distribuido de manera uniforme. Entonces, aquí diríamos que está actuando hacia abajo una fuerza igual al peso de la arena. Lo voy a escribir como MAG, donde MA sería entonces la masa de arena que tenemos que averiguar. No sabemos cuánta arena hay. Esa es la incógnita, averiguar cuánta masa de arena hay que colocar. Y tenemos que darle una ubicación al centro de masas del cajón de arena. El cajón de arena se encuentra en el centro del cajón, o sea, a la mitad de los 75 centímetros. La mitad de 75, ¿cuánto es? 37.5, ¿verdad? Sí. 37.5 centímetros. ¿Sí? Ese dato va a ser importante después. Finalmente, existe una fuerza de contacto entre la tabla y el triangulito, porque la tabla y el triangulito también hacen, ¿verdad? Se tocan entre ellos, nada más que podríamos decir que la superficie de contacto es muy, muy pequeña. Vean que la fuerza normal que hace el triangulito tiene que apuntar hacia arriba. Esta sería la fuerza normal, ¿ok? Y ya, esas serían las tres fuerzas que actúan sobre la tabla. La normal, el peso de la tabla y el peso del cajón de arena. Y nos piden averigüe cuánta masa de arena hay que colocar para hacer que el sistema se encuentre en equilibrio. Entonces, una condición que hay que buscar siempre es que la sumatoria de fuerzas sobre la tabla sea igual a cero, porque cuando la sumatoria de fuerzas es igual a cero, eso permite que el objeto no acelere, ¿verdad? Y en principio eso permite que no se mueva. Entonces, hay que buscar esto. Sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a cero. Digo el eje Y porque aquí estamos, ¿verdad? Viendo el hecho de que no hay ninguna fuerza en el eje X. Un compañero levantó la mano. A ver, ¿tiene alguna pregunta? Sí, profesor, ¿por qué no consideró la fuerza normal de la arena? Ok, la fuerza normal de la arena. Vamos a ver. Recuerde que entre la arena y la tabla hay una superficie de contacto, ¿verdad? Entonces, bueno, esa fuerza que yo dibujé ahí, MAG, es el peso de la arena. Ahora, la tabla, veamos, usted tiene la tabla y tiene el cajón de arena encima, ¿verdad? La pregunta sería entonces, ¿la tabla siente la fuerza de contacto con la arena empujándola hacia abajo o hacia arriba? ¿Hacia dónde apunta o sea, hacia dónde empuja la arena? ¿La arena empuja hacia abajo o empuja hacia arriba? Hacia abajo. Hacia abajo, ¿verdad? ¿Y con qué fuerza empuja? Bueno, empuja con la fuerza de su peso. Entonces, realmente, o sea, realmente aquí nosotros podríamos meternos en una discusión, ¿verdad? Está bien, una discusión sobre qué es lo que sucede realmente aquí. Realmente lo que ocurre es que hay una fuerza normal, ¿verdad? Una fuerza normal que hace la arena sobre la tabla. Lo que pasa es que por la tercera ley de Newton, ¿verdad? Tanto la arena como la tabla tienen que sentir la misma fuerza de reacción, o sea, la misma normal. Y esa normal va a ser igual al peso de la arena. ¿Ok? Ahora, no hay que enredarse, ¿verdad? La tabla no siente, o sea, la tabla no siente el doble
del peso de la arena. Lo que siente es nada más una normal que es igual al peso de la arena. Entonces, bueno, vamos a dibujarlo un poquito más claro para que quede, para que no haya ninguna duda, ¿verdad?, sobre lo que está pasando acá. Hay una normal, pero esa normal es igual al peso de la arena, ¿ok? Y la normal apunta hacia abajo. Y se encuentra exactamente en el centro de masas de la arena. ¿Ok? Muy bien. Ok, ahora estaba explicando, ¿verdad?, que hay que buscar el equilibrio. Entonces, una condición de equilibrio es que la sumatoria de fuerzas es de cero. Vamos a hablar únicamente de fuerzas en Y, porque en el eje X no hay ninguna fuerza, ¿verdad? Ustedes lo pueden apreciar en el dibujo. Hay tres fuerzas. Está el peso de la tabla, está la normal que hace la arena sobre la tabla, y está la normal que hace el triangulito sobre la tabla. Podemos llamar a esto en el triángulo, ¿verdad? Para indicar que es la normal que hace el triángulo. De esas fuerzas, la única que apunta hacia arriba es la normal del triángulo, ¿verdad? Vean que la normal de la arena no apunta hacia arriba, porque estamos calculando solamente las fuerzas que actúan sobre la tabla. O sea, la tabla lo único que llega a sentir es la normal empujándola para abajo. El objeto que experimenta una normal hacia arriba es la arena, pero a mí no me interesa hacer sumatoria de fuerzas para la arena, solo para la tabla. Entonces, aquí tendríamos lo siguiente, tendríamos la normal del triangulito hacia arriba, menos la normal de la arena, menos el peso de la tabla, igual a cero, ¿verdad? Bueno, la normal de la arena es el peso de la arena, es justamente el peso de la arena. Masa de la tabla, igual a cero, ¿verdad? Entonces, bueno, esta ecuación es válida, es cierta, ¿verdad? Pero es insuficiente para resolver el problema, porque para poder hacerlo tenemos que saber dos cosas, ¿verdad? O sea, hay que averiguar cuánto vale la masa de la arena, pero también hay que conocer cuánto vale la normal del triangulito. Y por el momento, el valor de la normal es una incógnita. No sabemos cuánto vale la normal. Entonces, hay que buscar otra condición de equilibrio que no sea solamente esto de acá, ¿verdad? Entonces, la siguiente condición de equilibrio se puede enunciar de dos maneras diferentes. Ya vamos a ver cuáles son, ¿verdad? La primera condición sería imponer que el torque neto sobre la tabla sea igual a cero. Eso nos garantizaría que la tabla no va a rotar sobre ella misma, ¿verdad? Recuerden que el torque es análogo a una fuerza. Es como, por decir algo, una perturbación que hace que los objetos roten sobre sí mismos, mientras que la fuerza lo que hace es que los cuerpos se trasladen, se trasladen de un lugar a otro, mientras que el torque hace que roten. La otra condición es buscar a dónde está el centro de masas de la tabla e imponer la condición de que se encuentre encima del triángulo, ¿verdad? Lo único que puede hacer que la tabla no se mueva, que la tabla no rote, es que el centro de masas de la tabla se encuentre justamente aquí. Vamos a ver que los dos enfoques son equivalentes. O sea, son digamos, matemáticamente equivalentes. Lo que pasa es que dependiendo de la situación puede ser a veces más sencillo, digamos, imaginarse uno que el otro. Pero vamos a ver ambos para que quede claro, ¿verdad? Vamos a empezar por la condición de los torques. Recuerden que el torque, ¿verdad?
es una cantidad vectorial. El torque se calcula como el brazo de palanca, producto cruz, fuerza aplicada. Para calcular un torque, siempre es necesario hacerlo con respecto a un punto de referencia. Tiene que ser con respecto al punto donde nosotros suponemos que el objeto podría rotar. En este caso, nosotros sabemos que la tabla podría rotar alrededor del punto donde está el triangulito, ¿verdad? Entonces, esto que está aquí sería mi punto de referencia. Lo voy a marcar con pilot morado. Va a ser el punto de referencia. Tengo que identificar, entonces, cuáles son las fuerzas actuando sobre la tabla y cuáles son sus respectivos brazos de palanca. El brazo de palanca se puede definir como el vector que mide la separación que hay entre el punto de referencia O y el punto a donde está actuando la fuerza. Así, por ejemplo, el brazo de palanca del centro, del peso de la tabla sería esta distancia de acá. Okay, esto sería el brazo de palanca del peso de la tabla. Lo voy a llamar R sub peso de la tabla, o sea, R sub MTG. La normal de la arena también tiene su propio brazo de palanca. Sería entonces la distancia que hay entre el centro, el eje de rotación, y el punto donde se concentra el peso de la arena, que sería entonces esto acá. Vamos a llamarlo R sub NA. Vean que estos dos brazos de palanca que yo he identificado son vectores que apuntan en sentidos opuestos. El brazo de palanca del peso de la tabla apunta hacia la derecha, porque es un vector que sale del lugar donde se encuentra el origen, ¿verdad? Y apunta hacia el lugar donde se encuentra la fuerza. Entonces, el vector del brazo de palanca del peso de la tabla apunta hacia la derecha, en este caso. Mientras que el vector de brazo de palanca de la normal de la arena apunta hacia la izquierda porque sale del origen y va dirigido hacia el lugar donde se encuentra esa fuerza, que es hacia la izquierda. En principio, la normal con el triangulito tiene también su propio brazo de palanca, pero el problema es que la normal apunta justamente en el exacto lugar, o sea, en el mismo lugar donde se encuentra el triangulito. Por esa razón, el brazo de palanca de esta fuerza es 0. O sea, es un vector nulo, es 0 porque la normal está actuando exactamente en el lugar donde se encuentra el punto de referencia. Cualquier normal, o para el caso, verá, en general, cualquier fuerza, cualquier vector de fuerza que actúe exactamente en el lugar donde se encuentra el eje de el punto de referencia, tiene un brazo de palanca igual a 0. Y cuando el brazo de palanca es igual a 0, eso implica automáticamente que el torque es 0, ¿verdad? Porque el torque se calcula sacando el punto cruz, perdón, del brazo de palanca, R, cruz, la fuerza. Y hay que imponer la condición de que la sumatoria de todo eso sea igual a 0. Es decir, esta condición de acá, que hemos planteado de esta forma, lo que implica es lo siguiente, implica que el brazo de palanca del peso de la tabla, cruz, el peso de la tabla es un vector que apunta hacia abajo, ¿verdad? Entonces sería la masa de la tabla por la gravedad por menos J, más el brazo de palanca de la fuerza normal de la arena, cruz, la normal de la arena, es un vector que apunta hacia abajo,
más el brazo de palanca de la normal del triángulo, pero como es el 0, ¿verdad? Entonces decimos que tiene que ser todo esto igual a 0. Ahora, esto que está aquí es una ecuación que, así como se ve, ¿verdad? Se ve muy abstracta. Tenemos que darle un sentido. Cuando estamos calculando el producto cruz de vectores que son perpendiculares, se reduce significativamente el problema. Recuerden que el producto cruz, vamos a ver, si ustedes calculan el producto cruz de R, cruz F, ¿verdad? Y ustedes le sacan la magnitud a eso, recuerden que hay una fórmula que dice que esto es igual a la magnitud de R por la magnitud de F por el seno de zeta, ¿ok? Donde zeta es el ángulo que se forma entre el vector R y el vector F. En un caso general, esto sería zeta, ¿verdad? Esto sería zeta de acá. Hay casos especiales, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando zeta es igual a 0? Bueno, habría que usar seno de 0, y el seno de 0 es 0. Seno de 180 también es 0. Seno de 90 es 1. O sea, cuando el ángulo entre los vectores es de 90 grados, pues ustedes calculan seno 90, 1, ¿verdad? También seno de menos 90, bueno, eso es menos 1, ¿verdad? Seno de 170 es menos 1, es importante tener eso presente. Entonces, vean que en este caso, nosotros tenemos dos brazos de palanca y dos pesos, ¿verdad? Bueno, el peso de la tabla y la normal de la arena. Para identificar correctamente el ángulo entre el brazo de palanca y las fuerzas, es buena idea, digamos, hacer un diagrama especial para cada fuerza, en el cual nosotros vamos a comparar hacia dónde apuntan los dedos de palanca y hacia dónde apuntan las fuerzas. Entonces, voy a calcular primero el torque del peso de la tabla. Vean que el peso de la tabla es un vector que apunta hacia abajo. Y además sabemos que el brazo de palanca de la tabla apunta hacia la derecha. Pues voy a hacer un diagrama donde únicamente voy a representar esos vectores. Ya van a ver por qué es buena idea hacer esto. Ok. Entonces, acuérdense que el peso apunta hacia abajo, ¿verdad? Y el brazo de palanca apuntaba hacia la derecha. Cuando uno hace el dibujo así, es un poquito más evidente que el ángulo que se forma entre esos dos vectores es este ángulo de acá, ¿verdad? Este, o sea, 90 grados, son perpendiculares, 90 grados. No siempre son perpendiculares, a veces no lo son, pero en este problema en particular sí. Entonces, para calcular la magnitud del torque, había que calcular el valor de R por el peso por el seno 90, ¿verdad? Y el seno 90, ¿cuánto es? 1, ¿verdad? Entonces ustedes llegan y ponen el torque del peso tiene una magnitud que es igual al brazo de palanca por el peso de la fuerza, ¿verdad? Por el seno de 90. El seno de 90 es exactamente igual a 1. Es 1, ¿verdad? Esto es importante tenerlo siempre presente. Entonces quiere decir que esto es simplemente igual al brazo de palanca por el peso. R por M por G. Nada más, ¿verdad? R por M por G. ¿Por qué? Porque como el ángulo es de 90 grados, sabemos que son perpendiculares. ¿Cuánto mide el brazo de palanca? Es una buena pregunta, no lo he calculado. Lo puedo inferir del dibujo.
Me voy a devolver al dibujo. Y bueno, vean que si la tabla tiene un largo de 2 metros y la distancia y el triangulito se encuentra exactamente a la mitad de la tabla y el centro de masa se encuentra a una distancia de 50 centímetros del extremo derecho de la tabla, entonces quiere decir que aquí hay una distancia de 50 centímetros, ¿verdad? Fácil de ver por qué. Entonces, este torque sería igual a 50 centímetros por la masa de la tabla, que la masa de la tabla era de 25 kilogramos por 9,8. Hay que pasar esto a metros, ¿verdad? Entonces sería 0,5 kilogramos por 25 kilogramos, 0,5 metros, perdón, por 9,8 metros entre segundo al cuadrado. Ahí es una multiplicación, ¿verdad? No tengo mucho espacio, entonces lo voy a hacer vertical. 0,5 por 25 por 9,8 es igual a 122,5. ¿Qué unidades tiene el torque? Unidades de fuerza por distancia, o sea, Newton por metro. Newton por metro. ¿Ok? Muy bien. Ahora, la parte que es un poquito más complicada de esto es determinar hacia qué dirección apunta el torque. Para hacerlo, ustedes lo podrían hacer analíticamente, ¿verdad? Que está bien, o lo pueden hacer rápidamente aplicando la regla de la mano derecha, pero para ello tendrían que hacerlo con mucho cuidado. ¿Cómo se calcula la dirección del torque, verdad? Acuérdense que torque es igual, torque es igual a R cruz F. Entonces, habría que aplicar la regla de la mano derecha a este diagrama en particular. Tendríamos que poner entonces los dedos de la mano derecha primero hacia la dirección de R, o sea, hacia la derecha, y luego bajar hacia la dirección donde se encuentra el peso. ¿Verdad? Yo lo hago así, ¿verdad? Va de R hacia abajo hacia F, ¿verdad? Cuando ustedes lo hacen, o sea, cuando ustedes agarran la pizarra, agarran el dibujo y hacen R cruz F, ¿verdad? Entonces les queda que el pulgar de la mano derecha apunta hacia adentro de la pizarra. Eso quiere decir que para este caso, nosotros sabemos que este torque apunta hacia adentro de la pizarra, o sea, apunta hacia la dirección de menos K. El torque, digamos, ya como un vector, sería de 122, sería de 122,5 newton por metro hacia menos K. ¿Sí? Y esto yo lo supe aplicando la regla de la mano derecha. ¿Ok? Tenemos que hacer exactamente lo mismo que hemos hecho para el problema con el torque de la normal, de la arena. Entonces, vean que para el caso de la normal de la arena, el vector de fuerza apunta hacia abajo, ¿verdad? El vector del brazo de palanca apunta ahora hacia la izquierda y tiene un tamaño de 25 centímetros. No, mentira, no, de 25 no. Es un tamaño de... Ok, vean que esto que está aquí mide también 37,5, ¿verdad? Y esto que está aquí mide, esto sí mide 25 centímetros. Entonces la suma de los dos abarca una distancia de 25 más 37,5. ¿Cuánto es? 25 más 37,5 es
62,5 centímetros. Es el brazo de palanca, 62,5 centímetros. Y el valor de la fuerza es desconocido porque no sabemos cuánta masa de arena es la que hay que poner, ¿verdad? Es una cantidad desconocida. Entonces, hay que hacer igual un diagramita solamente para esta fuerza de su brazo de palanca. Hacemos el eje Y, el eje X. Ahora el brazo de palanca apunta hacia la derecha. Y el peso apunta hacia abajo. La normal, en realidad, ¿verdad? La normal. Y seguimos teniendo un ángulo de 90 grados. Entonces, como el ángulo es de 90 grados, automáticamente eso implica que la magnitud del torque es simplemente el brazo de palanca multiplicado por la normal, porque el seno del ángulo es seno 90, o sea, es 1, ¿verdad? Entonces el torque de la normal sería simplemente R por N, ¿verdad? O sea, sería R por la masa de la arena por G. Hay que calcular la dirección. Otra vez usamos la regla de mano derecha. Entonces, vean que ahora el brazo de palanca apunta hacia la izquierda. Apunta hacia la izquierda, ¿verdad? La normal apunta hacia abajo. Entonces, quiere decir que la dirección que nos indica nuestro pulgar derecho es hacia afuera de la pizarra, ¿verdad? Cuando ustedes agarran la pizarra, les queda así, apunta hacia afuera. Entonces, quiere decir que esto apunta en la dirección más K. Más K, ¿verdad? Esta masa es una incógnita, pero la podemos calcular con facilidad, porque ya sabemos que esto es 0,625 metros y esto es 9,8, ¿verdad? 9,8 metros entre segundo cuadrado. Entonces, sumatoria de torques es cero, ¿verdad? O sea, el torque del peso de la tabla más el torque de la normal de la arena es cero. Ahora, ya dijimos que este torque era de menos 122,5 newton por metro en K, ¿verdad? Mientras que esto otro es el brazo de palanca por la masa de la arena por G en K positivo, igual a cero. Entonces ya digamos, trasladado todas las ecuaciones, toda la ecuación, ¿verdad? Todas las variables al eje Z, al eje de las K. Esto simplemente quiere decir entonces que menos 122,5 newton por metro más RNA por la masa de la arena por la gravedad es igual a cero. Y esto permite ahora despejar la masa de arena. La masa de arena es igual a 122,5 newton por metro entre RNA por G. O sea, es 122,5 newton por metro entre 0,625 metros por 9,8. Vamos a calcular cuánto da en kilogramos. 20.
La masa de la arena da 20 kilogramos. Y de esa forma encontramos la respuesta aplicando el método de Torques. El método de Torques es muy laborioso porque implica utilizar producto cruz, ¿verdad? Tienen que practicar eso muy bien. Sin embargo, como ya les mencioné, hay una manera todavía más sencilla de llegar a la misma respuesta y es aplicando el método de centro de masa. Voy a explicarlo con detalle, ¿verdad? Para aplicar el método de centro de masa, igual, hacemos un dibujo del problema. Aquí está la tabla. Aquí está la caja de arena. Aquí está el triangulito. Y aquí se encuentra el centro de masas de la tabla. ¿Ok? Ahora, el centro de masas es equivalente a decir que la masa de la tabla está concentrada en un solo punto. O sea, realmente la masa no está concentrada, pero o sea, matemáticamente las ecuaciones son equivalentes a decir que está concentrada en ese lugar. Ahora, yo voy a definir un sistema de coordenadas que voy a decir que va a empezar exactamente en el lugar donde se encuentra el triángulo. O sea, esto que está aquí va a ser mi x igual a 0, ¿verdad? Entonces, eso implica, ¿verdad?, que esta posición es x igual a 1 metro. Y esta posición de acá es x igual a menos 1 metro, ¿verdad? Entonces, una pregunta. ¿A dónde se encuentra el centro de masas de la tabla? Bueno, el centro de masas estaba aquí, ¿verdad? A 50 centímetros del extremo derecho. Entonces quiere decir que el valor del centro de masas sería x igual a 50 centímetros también, ¿verdad? Bueno, en metros sería x igual a 0,5 metros. ¿Dónde se encuentra el centro de masas de la arena? Recuerden que aquí hay 25 centímetros y el centro de masas habíamos dicho que apunta exactamente a la mitad de lo que mide el cajón. Entonces aquí hay una distancia de 37,5, ¿verdad? Entonces, el centro de masas se encuentra en x igual menos 0,625 metros, ¿verdad? Entonces, la condición para hacer que todo el sub y bajas esté en equilibrio es imponer que el centro de masas esté exactamente en el lugar donde está el triangulito, que es la posición donde se encuentra el equilibrio. O sea, hay que hacer que XCM sea igual a 0. Eso es lo que tenemos que hacer. Y para hacerlo tenemos que calcular el valor de la masa que nos permite llegar a ese resultado. Entonces, ¿cómo se calculaba el centro de masas? Bueno, hay dos masas, la masa de la tabla y la masa de la arena, ¿verdad? Entonces, el centro de masas sería igual a la masa de la tabla por la posición del centro de masas de la tabla, más la masa de la arena por la posición del centro de masas de la arena, dividido entre la masa de la tabla más la masa de la arena. Y queremos que todo esto dé de 0, ¿verdad? Si lo que queremos es que todo esto dé 0, entonces no tiene ninguna importancia lo que quede en el denominador, ¿verdad? Eso se va a cancelar. Entonces la condición es que la masa de la tabla por la posición de la tabla, del centro de masas, ¿verdad? Más la masa de la arena por la posición del centro de masas de la arena sea 0.
Es decir, la masa de la arena tiene que ser igual a la masa de la tabla por la posición del centro de masas de la tabla dividido entre la posición del centro de masas de la arena. Ahora, esto, y un menos, ¿verdad? Esto es mucho más fácil. Es obtener la misma respuesta que antes, pero de una forma más sencilla porque no hay que hacer todo, digamos, todo el malabarismo de la regla de la mano derecha con el torque. Entonces, cuando evalúo esto, ¿qué me da? Bueno, vamos a ver, la masa de la arena es menos la masa de la tabla por la posición del centro de masas de la tabla entre la posición del centro de masas de la arena. O sea, es igual. ¿Cuánto era la masa de la tabla? 25 kilogramos, ¿verdad? ¿A dónde estaba el centro de masas de la tabla? Bueno, según el diagrama, estaba en x igual 0,5 metros, ¿verdad? ¿Y dónde estaba el centro de masas de la arena? Bueno, el centro de masas de la arena se encuentra a la izquierda del triangulito, o sea, se encuentra en x igual sí, x igual menos 0,625, ¿verdad? ¿Cuánto da? Da 20 kilogramos, ¿ok? Misma respuesta que era la parte anterior, pero mucho más rápida de llegar a ella. O sea, yo pienso menos personalmente que en general el método centro de masas es más fácil de entender que el de torques, al menos en un principio. Claro que después de hacer mucha práctica, ambos métodos aparecen como equivalentes. Realmente lo son. Pero bueno, es lo que yo quería ver con estos ejemplos. ¿Dudas? ¿Ninguna duda? Bueno, entonces podemos dejar la clase hasta acá. Ahora más tarde les envío el video. Bien, muchas gracias. Josué Daniel, sí, pregunta. ¿Qué día de la otra semana no sé, todavía no está definido. Probablemente, como ya les dije, van a ser varios días. O sea, van a ser varios días donde ustedes pueden escoger qué día hacer el examen, pero todavía no está definido cuáles días van a hacer. Profesor, otra pregunta. ¿El examen va a ser equitativo para todos? Es decir, ¿va a ser un mismo examen? ¿Usted va a cambiar la modificación del examen en grupos, digamos? Una persona va con un examen tipo A y así sucesivamente para que no todos sean iguales. Va a haber algo así, algo así. Algo así. Sí. Bueno, ¿más preguntas del problema? No. Bueno, si no, dejémoslo hasta acá. ¿Está bien? Bueno, hasta luego entonces.